La Cuaresma es un tiempo privilegiado para la conversión. San Juan Bautista, el titular de esta iglesia, es un experto en hablar ese tema. Pero se trata de que nos convirtamos de verdad. La llamada de la iglesia para la conversión no es para los grandes pecadores, que también para ellos, sino para ti y para mí, que a veces podemos pensar que no necesitamos de la conversión y cuántas veces no nos damos cuenta de la rutina, de la falta de amor, de las faltas de omisión o sobre todo de no escuchar la voz de Dios en aquellas cosas que Él nos indica. Una de las tentaciones le invita el demonio a subir al pináculo del templo y a tirarse para que los ángeles le acojan. Siempre buscamos lo extraordinario por parte de Dios y sin embargo lo importante es lo ordinario, lo habitual, en lo que el Señor nos quiere llamar. Un amigo mío que estaba bastante sordo, un día cayó un rayo en su ventana, todo el mundo se metió debajo de la cama menos él, que pensaba que llamaban a la puerta y dijo, adelante. Que no hagamos al Señor tener que volcarse con nosotros de ese modo tan extraordinario. Dime, Señor, ¿en qué te puedo amar más? Unas palabras de San José María que nos puede servir para este tiempo de Cuaresma. Cogemos los mandamientos, cogemos los pecados capitales, las virtudes y hacemos examen valientemente diciéndole, dime, Señor, ¿en qué te puedo amar más? Y verás que sin truenos el Señor querrá hablarnos e indicarnos los caminos para que progresemos en el amor de Dios. Qué Cuaresma tan maravillosa para celebrar luego la Pascua de la Resurrección. Que Dios te bendiga y dime, Señor, ¿en qué te puedo amar más? Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Chao.